Pues nos da mucho gusto el día de hoy contar con nosotros, con la presencia del profesor Robert Klitgaard, uno de los académicos más reconocidos a nivel internacional en un tema profundamente preocupante para los mexicanos y yo diría para todos los ciudadanos de este mundo, la corrupción. Muchas gracias, profesor Klitgaard, por hacernos el favor. Gracias. Usted ha dicho que el problema de la corrupción es un tema económico, no es un tema ni moral ni cultural. ¿A qué se refiere, doctor? Sí, es una exageración para llamar la atención a aspectos que normalmente no pensamos en cuanto a la corrupción. Normalmente pensamos, ay, sinvergüenza fulano de tal, o la ética de un país, o no sé qué. Y esto nos quita la posibilidad de mejorar por medio de mejores sistemas, mejores incentivos, mejores flujos de información. Y lo que he visto en mis estudios, que en muchos países cuando no se enfocan tanto en la cultura, la ética, la moralidad de individuos, y en vez de eso pensar en sistemas enteros, cómo mejorar esto, tienen éxito en reducir, aunque jamás eliminar la corrupción. Usted dice no es un problema de personas, es un problema de sistemas y básicamente que los sistemas hacen que resulte ser más atractivo corromper que portarse bien. Exacto. Otra vez una exageración, sabemos que sí, la gente está en los sistemas, pero es otra vez un intento de reenfocar el problema hacia algo que realmente podemos mejorar los sistemas sin machacar a gente individuo. ¿Ha crecido la corrupción, profesor Klitgaard, en los últimos años o ahora hay más información donde nos damos cuenta del tamaño del problema? Bueno, depende del país. Hay seguramente muchos países de éxito y será de interés para los oyentes, los que están mirando, saber que sí hay países que han podido reducir fuertemente la corrupción. Hay casos como Georgia, ex país de los comunistas, hay Qatar, hay Filipinas, hay Indonesia, países tales como estos, que, Botswana es muy bueno también, pero hay países que han podido reducir la corrupción y nosotros debemos ver cómo podemos aprender de esos casos para no imitarlos, pero para inspirarnos aquí. Hay una relación directa entre corrupción y mejoría económica. Llega un momento en que la corrupción no permite que un país crezca. Exacto. Por eso estos países han tenido que entrarle al tema de frente, ¿no? Exacto. Tiene diferentes impactos, depende del nivel del país. Hay países como Pakistán, donde hay la gente quizás la más inteligente del mundo, está en Pakistán. Yo enseñaba ahí por 2 años y mis estudiantes ahí brillantes. Sin embargo, el país no tiene ni $2,000 per cápita. Imagínate. Sí, y tiene varios problemas, pero uno de ellos es que la gente realmente siente impunidad y roba y no invierten en la educación y la sanidad como deben. Entonces eso es un freno total. A otro nivel, como en China, donde han podido lograr harto crecimiento, China todavía tiene un promedio de PIB que es menos del promedio mundial. ¿Sabías esto? Todavía es un país pobre per cápita, ¿no? Y ellos dan cuenta ahora que tienen que romper estos clubes de corruptos para entonces dejar la economía de innovación que escape de eso. Y parte del problema de la corrupción es que es muy buen negocio ser corrupto, ¿no? Ser criminal es muy bueno también, si puedes escapar. Porque es muy difícil que lo tomen. Todos estos sistemas que se crean es para que no haya quien los identifique, quien los procese, ¿no? Yeah. La revolución informática, tal como un programa de televisión por Internet, es símbolo de un avance en ese sentido. Tenemos casos en todo el mundo de operaciones Sting, donde alguien va con un micrófono o cámara y capta un subministro, un viceministro, ¿no? O donde hay la policía en la calle, ahí sacando fotos de trámites ilegales. Y por lo tanto es más difícil que hace 10 años que ese tipo de extorsión en aduanas, en impuestos, en carnet de identidad, en puesto de salud, si la gente sabe que yo tengo una posibilidad de recordar esto y darlo a los medios informativos, entonces frena la corrupción sistémica. Como que ahora
se han vuelto más protagonistas los ciudadanos combatiendo la corrupción que los propios gobiernos, ¿no? Hoy tienen más armas, ¿no?, para hacerlo, ¿no? Usted ha platicado varios ejemplos a nivel internacional que hablan de una sencillez, pero de una efectividad muy importante, ¿no? Uno de ellos que me gusta es ipaidabbribe.com. Yo pagué una mordida.com. Y si lo ve esta noche, vas a ver un website en India que es copiado en 30 países del mundo ahora. En Kenia, por ejemplo, en China, por ejemplo, donde la gente informa de actos de corrupción o que pagaron, tuvieron que pagar, o que escaparon de pagar. Y entonces los demás pueden leer y también informar, pero no va al gobierno, va a un website. Y entonces llega al punto donde en una provincia de India están utilizando los datos de este website como un Key Performance Indicator en el Ministerio de Transporte, porque saben que es un indicador de corrupción y vamos a seguirlo. Qué cosa tan interesante. También has platicado de un caso de Perú, ¿no?, donde se hacen hasta concursos de mejores prácticas contra corrupción, ¿no? Es muy interesante. Han desarrollado un tipo de entrevista muy breve. Cuando tú sales de una agencia del gobierno, te preguntan: Marco, ¿qué tal el servicio que recibió? ¿Ha tenido que pagar algo ilícitamente? 2 o 3 preguntas, muchas gracias. 15,000 entrevistas cada 3 meses. Publican ranking desde mejor al peor. Y hay un show de televisión donde dan premios al mejor. Es increíble, pero no paran ahí. Entonces van a documentar cómo lo hicieron y celebrar un tipo de checklist para cada función, por ejemplo, de un municipio. Registro de tierras, cómo funciona bien. Y entonces ofrecen hasta 1,200 ejemplos de buenas prácticas en su sitio web. Y de ahí ofrecen asistencia técnica a una ciudad que, por ejemplo, si Hermosillo quisiera aprender de lo mejor que hay, aquí hay ejemplos no de Grecia, no de Estados Unidos, sino del muy mismo cercanos, país. Sí, muy cercanos. Muy bueno. Usted había comentado de que como hay como pasos básicos para combatir la corrupción, que no es un tema de leyes, no es un tema de discurso, hay metodologías sencillas para poder abordar el tema. Bueno, hay una fórmula para la corrupción, que la corrupción es igual al monopolio más la discrecionalidad menos la rendición de cuentas o la transparencia. Eso significa que si estamos en un país o una agencia donde hay mucho monopolio, mucha discrecionalidad y poca transparencia, poca rendición de cuentas, entonces, sea el país que sea, hay la tentación sistémica a la corrupción. Eso significa que para reducir la corrupción tenemos que aliviar el monopolio, mejorar la discrecionalidad en el sentido de rayas brillantes de cuáles son las reglas del juego bien conocidas a todos, ¿verdad? Y finalmente aumentar la transparencia y la rendición de cuentas. Y hay muchos ejemplos interesantes de todo el mundo en cada categoría de cosas prácticas, no solamente para el alcalde, no solamente para el presidente, sino para una agencia de gobierno, sino para un negociante y para una ONG también. ¿Todos los actos de corrupción pesan lo mismo, valen lo mismo? Hay ciertos que son muy, muy serios. En una sociedad, una economía depende de ciertas cosas predecibles. Por ejemplo, si tú quieres hacer una inversión, tienes que tener confianza de que si yo te hago trampa, que tienes un sistema de justicia que me castigue. Si no tienes el derecho de, ir por mí, sí, de acusarme legalmente. Si no tienes esta posibilidad, entonces no hay contratos. Entonces debilita todo el sistema si el sistema de justicia esté corrompido. Igualmente con sistemas de derechos de propiedad, sistema bancario y el mismo sistema de vigilación también y de policía, etc. Todo eso tiene que ser no sistemáticamente corrupto. Si es sistemáticamente corrupto, fatal para una economía y para la moral del país. Al otro extremo, un tipo de pequeño regalo que tú das a un tipo que te trae tu correo. Bueno, es fuera de la regla, pero hombre, no es muy serio. ¿Se puede acabar con la corrupción? Acabar es una palabra muy fuerte. Quizás en el cielo
no haya, no sé. Pero en este mundo es muy difícil. La tentación, siempre hay la posibilidad de hacer algo ilegal, pero cuanto más hay transparencia, más abierta está la cosa, cuando mejor está pagado el servidor público, que yo tengo un salario que puedo vivir con esto, ¿verdad? Y cuando menos monopolio, cuando hay más oportunidades de hacer cosas por varias maneras, entonces, por ejemplo, más competitividad en el sector privado, entonces menos corrupción también en el sector privado. Otra cosa interesante, en este estado, donde hay tanta abertura por maquiladoras, por exportación, por importación, la presión a largo plazo de la economía favorece menos corrupción. Antiguamente, sustitución de importaciones, grandes monopolios del Estado mezclado con economía, entonces nadie quiere cambiar, ¿verdad? Control de divisas, todo es una cabal de corrupción. Pero cuando más presión hay de innovación, de jóvenes empresarios, emprendedores, ¿no? Y de exportadores, importadores, ellos no quieren la corrupción, ellos quieren un trámite rápido, efectivo, con infraestructura eficaz y ágil. Y cuando la corrupción posterga o evita esas cosas, entonces la gente quiere cambiar. Entonces yo creo que la presión a largo plazo es para menos y menos corrupción. Y como que usted decía que estos sectores son los que se tienen que aliar para empezar a pegarle, porque son los que son más afectados, porque la corrupción es muy injusta, ¿no? Le quita injustamente oportunidades a unos y se les da a otros, ¿no? Había un World Economic Forum, el Foro Económico Mundial, dio una encuesta entre jóvenes, 18 a 25 años, en todo el mundo, universitarios y tal. Ellos decían, como 83% en todo el mundo, decía, la corrupción es un desafío para mi país, que me restringe, ¿se dice así? Sí. Mi innovación, mi posibilidad de ser creador, la corrupción me frena. Qué interesante, ¿no? Ellos lo ven, los jóvenes lo ven como un obstáculo fuerte. Así es. Estamos hablando con el profesor Robert Klitgaard. Vamos a regresar un momento más con ustedes. Estamos hablando sobre el tema de la corrupción.